Bien, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Et, le 20 mars est le jour de la francophonie. Et donc, comme c'est le jour de la francophonie, nous allons célébrer la francophonie, le français, l'importance du français dans le monde. On va voir pourquoi le français c'est important. Et vous allez faire des projets, vous allez faire des vidéos, des photos par rapport a la francophonie. ¿Qué haremos? Haremos lo siguiente. Aquí tenemos unas cuantas expresiones con respecto al idioma francés par rapport à la langue française. Le français est la fête de la musique. Le français est le Tour de France. Le français est Roland Garros. Le français, c'est Paris. Le français, c'est le vin. Le français, ce sont les droits de l'homme. Le français est la Révolution française. Le français est le ratatouille. Le français est l'omelette. Le français est la liberté, l'égalité, la fraternité. Ça veut dire la devise française. Tout ça, c'est la France, c'est français, c'est Paris. Et nous avons aussi le français est la fête de la musique. Et le français est la langue de l'amour. Le français est la langue de la diplomatie. Le français est une des langues de l'Europe. Le français, c'est le croissant et la baguette. Le français, c'est le football. Le français est la langue de la mode. Le français est la Tour Eiffel. Le français est la cathédrale de Notre-Dame. Le français est le musée du Louvre. Le français est le fromage. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a escoger, cada uno va a escoger dos expresiones, dos frases de las que hemos visto, de esas que están ahí, con respecto al idioma francés, par rapport a la langue française. Usted se la va a aprender, ya le indicamos cómo se pronuncia, usted puede ver el video también para ver cómo se pronuncia y todo eso, y bueno, para ver también lo que vamos a hacer, para consultar lo que haremos. Usted hará un video muy corto, diciendo solamente dos frases. Bonjour, o puede decir también salut, o bonsoir, no importa, puede saludar de esas tres formas. Bonsoir, salut, bonjour. Le français est la langue de la diplomatie. Y puede decir también, le français, ce sont les droits de l'homme. O sea, usted va a coger dos expresiones, no importa las cuales, n'importe laquelle. Ceci, cela, peu importe. Permiso. Peu importe. Las Peu importe, peu importe. Déjame silenciarlo a todos porque estoy grabando para todo el mundo. Así no tengo que repetir los proyectos. Porque ese proyecto lo haremos todos. Todos mis cursos van a ser eso mismo. Repito, usted coge dos expresiones de las que están ahí, dos frases, solamente dos frases. Y en un video usted la dice. Usted lo puede editar, el video no lo puede editar si quiere, como sea lo hace. Pero se lo aprende y lo pronuncia bien. Lo pronuncia bien porque con eso vamos a hacer un proyecto vamos a hacer un video en general con el curso con respecto a la francofonía del Colegio Calasanz. Pero no se preocupen, solamente lo verá el Colegio Calasanz. Y voilà, la segunda parte del proyecto, eso se hace, eso no puede durar más de, qué sé yo, más de 8 segundos, estoy diciendo dos expresiones de esas. Pero bueno. La deuxième partie, la segunda parte, vamos a hacer un concurso un concurso fotográfico con respecto a la francofonía, al francés. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con un concurso fotográfico? Bueno, yo tomo lo que sea, objetos con respecto a Francia, con respecto a París, con respecto al idioma francés, a la cultura francesa, países francófonos, lo que usted quiera. Usted puede crear una imagen, no sé. Por ejemplo, yo tengo aquí este reloj. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo este reloj, es un despertador y tiene la Tour Eiffel.
Yo puedo poner ese reloj, qué sé yo, al lado de un queso, no sé, al lado de un vino, al lado de la bandera de Francia, le tomo una foto y ya. Ese trabajo a usted le vale 5 puntos extra a todo lo que, a toda la evaluación que tenemos en este módulo. 5 puntos extra más los 5 puntos del video que usted va a hacer. Ahí tiene 10 puntos extra. La foto que gane tendrá 10 puntos. Yo voy a hacer el juez, digamos, sobre la foto, sobre cómo, wow, su creatividad, no sé. Y la foto que gane tendrás 10 puntos extra. Es decir, que va a tener los 5 del video más los 5 de la foto. O si usted gana, usted va a tener 10. En este curso habrá un ganador. Tenemos un ganador por curso. Va a tener 15 puntos extra más lo que usted tenga acumulado en el módulo, que fácilmente usted va a llegar a 100. Y si sobrepasa si los puntos sobrepasan de 100, yo le acumulo esos puntos, se los guardo para el próximo bimestre, para el cuarto periodo. Bien, eso es todo lo que haremos en el día de hoy. Usted lo puede hacer, usted comienza ahora a hacer sus proyectos. Si puede terminarlo ahora, mucho mejor. Vamos a hacer un stop con las clases pasadas. Claro, si usted tiene tiempo de ponerse al día, si está atrasado, póngase al día. Pero ahora mismo tenemos prioridad con la semana de la francofonía par rapport à la langue française. Bien.